3, versos 13 y 14. Quisiéramos tocar el tema el gran yo soy, porque Jesucristo mencionó esta palabra yo soy. Amén. ¿Ya lo tiene? Póngase sobre sus pies, por favor. Dice la eterna palabra de Dios de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no le redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Lo tiene ahí? ¿O cómo dice ahí? Amén. Ya lo tiene. Ya lo leyó. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santo y sublime es tu nombre. Gracias le damos por su fidelidad, por su misericordia, por reunirnos, Señor, a un solo deseo y a un solo sentir. Bendice a este pueblo esforzado, valiente, que a pesar de la adversidad de la lluvia torrencial, Señor amado, en nuestro espíritu, en nuestro ser y en nuestra alma hay un deseo ardiente de estar en tu presencia. Y por eso te pongo a tu pueblo en tus manos y mi vida, Señor, para que bendigas a cada familia, a cada miembro. Que la palabra, Señor, pueda germinar en nuestros corazones y nos instruyas conforme al propósito y a la verdad tuya. Te pedimos, Señor, que nos uses en una forma muy especial para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse. El gran yo soy es un tema que surge cuando, si usted ha leído la palabra de Dios, hermanos, que Israel fue esclavo 400 años en la ciudad de Egipto. No porque Dios estimara o quisiera tener esclavo bajo el yugo de servidumbre a su pueblo, sino que fue llevado a cautiverio por la desobediencia que ellos tenían hacia Dios. Entonces Dios les promete un libertador. Ellos nunca se imaginaban que podría ser Moisés, porque Moisés era príncipe, ya era el segundo después del rey de Egipto, y el rey amaba más a Moisés como sucesor de él que a su propio hijo biológico. Pero los propósitos de Dios eran muy diferentes. Los propósitos de Dios muchas veces nos va a costar discernir y entender por qué Dios permitió la esclavitud y por qué Dios permitió que Moisés matase a un egipcio y se fuera a huir al desierto. Todo era un plan divino para mostrar su libertad y su amor hacia su pueblo Israel. Ellos no iban a entender eso, pero la fidelidad de Dios fue tan grande que Dios nunca se olvida de las promesas que le da a su pueblo. Y quien utilizó 7 veces esta palabra yo soy fue el mismo Jesús.
muchos de los judíos murmuraban, criticaban y sentían odio hacia la vida de Jesús y deseaban si era posible matarlo. Usted se va a preguntar por qué. Porque Israel conocía los vocablos, los dichos de las promesas de Dios. Ellos sabían que la palabra yo soy significaba que Él era el primero y era el último. Entonces ellos decían, ¿cómo es que un hombre que nosotros conocemos quién es su padre y quién es su madre, José y María, cómo se proclama que Él es el Dios desde el principio y el Dios hasta el final? Qué pobre esa ofrenda. Es que han venido con frío. Ustedes saben que hay unas filetas, enfermos han venido. Entonces ellos, al oír a Jesús que Él decía yo soy antes que Abraham, ellos empezaron a sentir ese coraje, ese odio, esa sed de venganza, de muerte. Entonces, oiga el primer ejemplo para entrar a lo que es el tema de el gran yo soy. Cuando Jesús utilizó el nombre yo soy, los judíos intentaron matarlo porque entendían lo que Él quería decir. Busque por favor en el Evangelio de Juan, más que todo Juan es el que manifiesta y revela a Cristo como Dios y como Señor y Salvador. Juan 8, 56 en adelante. Póngale por favor atención a lo que vamos a estudiar para que usted vea, no solo Jesús no aceptan que Cristo es Dios en sí. Ellos dicen que esto es ilógico. Dicen ellos que usted y yo tenemos tres dioses. No, es un solo Dios en tres diferentes manifestaciones, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. El que se tuerce es porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos la revelación de Dios. Ah, vaya pues, vamos a ver. Oiga, como dice Abraham, vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Quién estaba hablando ahí? Cristo, Jesús, el Salvador. Digamos que Abraham tenía promesa del eterno Dios que Él vendría como verdadero Salvador de los hombres. Entonces Dios tuvo que revelar en Jesús la manifestación gloriosa de su salvación. Dice el verso que sigue: entonces le dijeron los judíos, aún y tienes 50 años y has visto a Abraham. Lógicamente parecía locura, pero Jesús no les estaba hablando en lo humano, le estaba hablando de lo eterno, de la eternidad, que antes de que Abraham fuese, Él ya existía. Entonces para la mente judía, para la mente humana, era de locos que Él dijera, antes de que su padre en la fe Abraham fuese, yo ya era, yo ya existía. Y la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque Él sostenía que Él era el gran yo soy, el que era desde la eternidad hasta la eternidad. Dice el verso que sigue: Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Digamos que aunque ellos se enojaran, Él los volvía a así apretarlos.
Y aunque ustedes no lo crean, les decía que yo antes de que Abraham fuese, yo ya estaba. Entonces, ¿cómo usted va a retener la verdad? ¿O cómo usted va a defender la fe que ha recibido? Sencillo. Le dice, Jesús me dio. Ah, vaya pues. Pero la Biblia dice que Él y el Padre son uno. Y que el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros para confirmar la grandeza de ese gran yo soy. Usted no se complique. El Evangelio no es para pelear. El Evangelio es para los incrédulos. Dice el verso que sigue. Tomaron entonces, oiga, piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Usted va a decir, bueno, si Jesús era Dios, ¿por qué tuvo miedo? Porque no era el tiempo que se revelara y muriese por usted y por mí. Él no es que le tenía miedo a la muerte, no. Lo que pasa es que el diablo quería interferir el plan de salvación. Hoy yo le voy a hacer una pregunta. Si a Jesús lo matan allí a pedradas, ¿usted y yo podríamos alcanzar la salvación? ¿Por qué no? Porque Él tenía que ir a la cruz. Y esa muerte no iba a ser de cruz. La cruz es símbolo de sufrimiento, de maldición. ¿Qué teníamos usted y yo? La Biblia dice que en pecado fuimos concebidos y en maldad me concibió mi madre. Salmo 51:5. Digamos que si Cristo se deja que lo maten a pedrada, no podría ser usted y yo salvo, porque no iba a haber derramamiento de sangre. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre usted y yo no podíamos ser remitidos nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, entonces Cristo se esconde no porque tuviese miedo a la muerte, sino que se esconde porque todavía no era el tiempo de que Él llegara al Gólgota. Pero oiga, ¿qué veo yo ahí? Que dice que a pesar que se escondió, pero pasó en medio de ellos. ¿Qué ve usted? Que la gloria de Él los ató de pies y manos. Cuando algo se te levante a ti o a mí, usted no levante las manos. El gran yo soy lo va a defender, lo va a proteger y le dará la victoria. Pero cuando yo camino en la obediencia, sigamos. El que sigue. Por esto los judíos aún más, dice, procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, ese era el problema. Porque ellos peleaban por el famoso día del sábado. Amén. Ese era el meollo del mensaje. Porque el día sábado Él andaba trabajando en la viña de Dios. Usted y yo podemos trabajar el día sábado en la viña de Dios, ¿sí o no? Todavía hay iglesias judaizantes, gentiles, que no hacen nada. Pero lastimosamente, el reposo suyo y mío no es un día, es el Señor Jesucristo el que murió por nuestros pecados. En Cristo hay reposo eterno. Entonces ya no hay que guardar un día, sino que hay que ser perseverante en vivir el evangelio de la salvación.
que también decía que Dios era su propio Padre. Oiga, el otro problema. Él decía, bueno, este quebranta la ley, no guarda el sábado. Y segundo, dice que Dios es su Padre. ¿Cuál es tu padre? Mi padre se llama Rodolfo. Ese es el físico. Pero sobre ese padre físico tenemos a un Padre eterno. Y ese Padre eterno es el mismo Dios que hizo cielo, tierra y mar. Ese gran Dios no ha cambiado. Haciéndose igual a Dios. ¿Está ahí donde lo está o no estamos en otro libro? San Juan 5:18. No lo había dicho. Bendito Dios. Lo bueno es que usted ya se va para el cielo. ¿Me entiende, hermano? Digamos que a ellos tenían tres problemas. Decían, no se sujeta a la ley, quebranta el día de reposo, y segundo, dice que su Padre es Dios. Tercero, decían, se hace igualado a Dios. No sé si a usted le ha oído o le han dicho a usted, a mí me lo han dicho, el que dice que es santo como Dios. Yo no lo digo, Dios dice que yo soy santo. Así de sencillo. Usted no anda perdiendo el tiempo en bagatela. Si ellos no lo creen, que no lo crean, pero usted y yo, en Dios somos santificados. Y oiga, la primera vez que Jesús menciona esta palabra, yo soy, dice el ejemplo, Jesucristo, el gran yo soy. En 7 oportunidades Jesús aplicó el nombre yo soy a diferentes metáforas para revelar su misión como el Salvador. 1. Le doy el título o el libro primero. Para el libro Juan 6:35. Vea las palabras de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿A dónde mencionó en el Antiguo Testamento que él hizo descender maná del cielo? Fue en el desierto. ¿Qué estaba tomando Jesús? Las palabras, porque le dijo a Moisés, dile a este pueblo rebelde que mañana comerán pan. Hablando de la figura de él, que vendría como a saciar su necesidad y la mía. Digamos que el hombre humano necesita de pan físico, comer comida física, pero también necesitamos comer palabra de Dios, que es el maná espiritual, es el pan que sacia al cansado. Entonces Jesús le dice, yo soy el pan del cielo, como diciendo, ¿se acuerdan de sus antepasados? Cuando venían en el desierto, cuando se le revelaron a Moisés y empezaron a pedir pan. Sí, le dijo, va, ese maná que recibieron, esas hojuelas de pan que recibieron en el desierto, Moisés estaba hablando de mí. Bendito Dios. Oiga, el verso 41 de ese mismo capítulo, oiga el ejemplo. Jesús se presentó como el pan de vida, como, oiga, como el único que puede satisfacer al hombre espiritual para siempre. El hombre y la mujer que ya tienen a Cristo como Señor y Salvador, ese hombre y esa mujer
no puede morir de hambre. Porque si no hay comida física, usted va a empezar a leer su palabra y ella le va a satisfacer, ella le va a saciar, ella le va a quitar toda ansiedad del pan físico. Los judíos, oiga este otro ejemplo, rechazaron esta declaración que Jesús afirmaba ser igual a Dios. ¿Por qué cree que lo rechazaban? Es una pregunta. Hoy sí quiero que conteste. ¿Por qué cree que rechazaban a Jesús? Cuando él decía yo soy igual a Dios. Mi hermano dice que porque nació de una mujer. ¿Alguien más? Esa es la respuesta clara. Si su padre es carpintero, si nosotros lo conocemos, ¿cómo es que dice que es igual a Dios? Este Jesús dijo, le cayó un balde frío y se volvió loco. Dijo, no es que era loco, sino que sostenía la verdad. Capítulo 1, eso no está en el escrito, verso 25 de Mateos, dice la palabra de Dios que José no conoció a María hasta que tuvo al unigénito de Dios, a Jesús. Porque acuérdese que Jesús fue creado sin pecado y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí sin pecado. En otras palabras, él sí en verdad era y es inmaculado. Alabado sea Dios. La tradición puso una muñeca y la... ¿Cómo llama la Virgen Inmaculada? Vamos a ver. La concepción inmaculada. Ahí tienen un puño de nombre, todos ingratos. Pero oiga, el verdadero Cordero, ese sí, nació sin pecado y murió sin pecado. Por amor a ustedes y por amor a nosotros como pueblo redimido en su sangre. Por eso los judíos odiaban más a Jesús y lo rechazaban. Porque este está loco. ¿Cómo? Si su madre es María, sí, pero ellos no leyeron bien. Porque allí claramente dice que José no lo tocó a su mujer hasta que dio a Jesús. La palabra conocer en el original hebreo, señores, significa que después él sí tuvo relaciones y tuvo hijos con María. Y esa es la lucha que tienen los católicos, la gran falsedad del sacerdocio, que no quieren decir la verdad. Ese es el problema serio. Pero la Biblia habla literal y claro, hermano. Póngase cintura. Entonces, dice la palabra de Dios, capítulo 6, verso 41, les dije, ¿va? Léalo por favor. Duro pues. Se lo voy a repetir de nuevo. ¿Por qué ellos murmuraban y rechazaban esa palabra? Porque ellos sabían que Jesús les estaba hablando, que Él era desde la eternidad y hasta la eternidad. Digamos que esas palabras a ellos no le era de mencionarlo cualquiera. Porque a pesar de que ellos eran rabinos judíos, ellos no decían esas palabras, porque ellos sabían que habían nacido bajo la maldición del pecado. Pero gracias a Dios que Jesús es y será el gran yo soy, el Dios inmutable, el Dios sin pecado. Esa es la fe que usted y yo hemos abrazado, un Dios soberano. Dice el 51:
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de qué? Oiga, hermano, ¿cree usted que si él no hubiese sido Dios, hubiera morido por todos? Si yo doy la vida por Elías, Everaldo, si Dios diera la vida por él, ¿cree que yo lo voy a poder salvar? Me van a matar por pasmar, pero yo no lo voy a poder hacer salvo a él, porque hay un solo vicario, hay un solo Señor y hay un solo Salvador, sin mancha, inmaculado, Jesús, el Verbo hecho carne, Dios mismo. Esa es la gran diferencia de dar la vida a un hombre por otro hombre. No lo puede salvar, pero porque murió el verdadero vicario, él sí tiene el poder para salvar. Seguimos. Oiga este ejemplo. Le voy a explicar, porque usted entiende donde dice que el que comiere de este pan vivirá. Usted entiende de qué está hablando ahí el Señor. No va a venir usted físicamente y lo va. Está hablando de la palabra. Digamos que el que recibe la palabra recibe a él, y el que lo recibe a él, ese no morirá, sino que vivirá y contará la grandeza y las maravillas de ese gran yo soy. Para decir: lloré al último, pero Cristo murió y me libertó. Lloré al drogadicto, pero Cristo murió y rompió las cadenas. Eso es comer la palabra, el pan del cielo, y la carne es el que recibe la palabra de Dios. Gloria a Dios. Oiga este ejemplo. Jesús entregó su vida. ¿Él la entregó, sí o no? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Fue presionado, obligado, cómo? Conteste, por favor. ¿Lo llevaron a la fuerza o se entregó él de su voluntad? Everaldo, él la dio. ¿Por qué, hijo? ¡Ah, qué chulo! ¿Va? Ese Salvador lo hizo por amor. Se entregó por amor y lo hizo para buscar y salvar todo lo que estaba destruido por el pecado. Vale la pena confiar en el gran yo soy, el Señor de los señores. Entonces, si lo hizo voluntariamente, por la humanidad pecadora y perdida, dice el ejemplo. Busque por favor Juan 10, verso 18. A Carlito. Entonces busque la música acá. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo dice ahí? Duro, por favor. ¿Cómo dice? Oiga, qué lindo. Digamos que él no lo hizo obligado. Yo quiero que usted abra su espíritu, abra su corazón, abra su mente y entienda que usted y yo no estamos aquí a la fuerza. Estamos aquí de nuestra propia voluntad, porque nuestro Señor se entregó por usted y por mí voluntariamente para salvarnos. A Él nadie le ha quitado la vida. Él de su voluntad la entregó. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿usted está allí por qué le obligan? Usted dirá: no, yo voy porque mi Salvador
de su voluntad se entregó por mí. Él me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hoy yo soy hijo de Él. ¿O no es hija de Él? ¿Es hijo de Él? ¿Va a ir a la fuerza? Ay. Oiga, la segunda vez que la usó, ya hablamos bien claramente que Él de su voluntad personal se entregó por usted y por mí. No lo hizo a la fuerza. Él es el pan del cielo. ¿Ya lo tiene claro? Estúdielo en casa estas citas bíblicas para que se le queden. Para que cuando venga un hereje de doctrina de demonios, usted sepa defender lo que usted ha abrazado y lo que usted sostiene. La segunda vez que menciona yo soy es cuando Él dijo la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es la segunda vez que Él dice. ¿A dónde está? Juan 8:12. Búsquelo por favor. ¿Ya lo tiene? Léanlo por favor. Hermoso, ¿va? Otra vez Jesús les dijo. ¿Cuál era la otra vez? La segunda vez. ¿Cuál fue la primera? El pan del cielo. Hoy le estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que habrá encontrado la luz de la vida. El cristiano que diga que es Cristo su Señor y su Salvador y anda todavía en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Placeres, deseos de la carne, lujurias, borracheras, adulterio, idolatría, andar consultando a brujos. Eso es tinieblas. Si Dios es tu Señor y eres la luz de tu alma, de tu vida, no podemos andar en tinieblas, porque Cristo es la luz verdadera que alumbra a los hombres. Y Él lo reafirma en estos libros. En el Evangelio de Juan, oiga el ejemplo. Jesucristo se presenta como la luz del mundo para dar cumplimiento a las palabras de los profetas. ¿Será que los profetas del Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, creen que hablaron de que Jesús vendría como luz? ¿Qué dice usted? Esto no está en el estudio, pero se me viene ahorita. Si usted lo busca en el Salmo 119, 105 versículos, creo que ahí dice, oiga qué lindo. Digamos que la palabra, lo que usted y yo hemos recibido, que es el dentro en nosotros, hemos recibido la palabra y dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. No podemos andar en placeres, no podemos andar celebrando fiestas paganas, porque Cristo no es de tradición ni de religión, sino Cristo es el autor y salvador de nuestras vidas. Alabado sea Dios. Él es la verdadera luz que alumbra a los hombres. Entonces los profetas hablaron. Yo creo que sí. Lo vamos a ver. Oiga este otro ejemplo. Los profetas habían anunciado que el Mesías prometido traería luz al mundo sumergido en tinieblas. Ese es el ejemplo. Búsquelo en Isaías, por favor. Capítulo número 9, versículo 2. Cuando ya lo hayan, lo leen a una sola voz para que se oiga precioso para los que nos siguen por las redes sociales. Capítulo 9, verso 2. Bueno, no lo hay.
Se están cumpliendo las palabras de los profetas. ¿Por qué los profetas anunciaban que Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento se iba a manifestar como camino de luz a ellos? ¿Y por qué Cristo hoy en su ministerio que empezó, a los cuántos años empezó el ministerio Jesús? Hoy, a los 12, a los 23, a los 30, hermanos. Si ahí lo dice Mateo. Hermano, pero ahorita yo no me quiero parar en eso, sino en que Jehová, porque es Jesús, y Jesús es Jehová, en otras palabras, escatológicamente, Jesús es Dios, y Dios en Cristo es el Señor y Salvador. Él es la luz verdadera. Amén, hermano. Oiga lo que dice Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas. Usted y yo en una época pasada andábamos en tinieblas. Todavía adorábamos muñecos. Otros eran santeros. Pero gracias a la luz salvadora, Dios rompió las cadenas, los libertó al santero como al idólatra, libertó a los cautivos, porque Satanás es padre de cautiverio. Pero la luz del mundo es un Dios de libertad. ¿Usted es libre? ¿Sí o no? Allá atrás de no. Él duerme por rato, es santo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Quién andaba? Todo el mundo. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, hoy ya no andamos en tierra de muerte, sino que andamos en tierra de abundancia, de bendición. Andamos en tierra no árida, sino tierra que fluye leche y miel. En usted y en mí hay bendición de parte del Dios de las luces. No deje que las tinieblas le invadan, porque las tinieblas es símbolo de muerte. Amén. Oiga este otro ejemplo. Jesús vino para iluminar. No vaya a decir eliminar. No estoy hablando de iluminación. Estoy hablando de iluminación. Porque el diablo es bruto. Bendito sea Dios. Sí, porque el diablo va del hombre, elimíname. No te está hablando de que te está eliminando, te está iluminando, dando sabiduría. La mente de los hombres y sacarlos de la ignorancia espiritual en que vivían. Antes éramos ignorantes, ¿sí o no? La palabra ignorante es bien amplia, hermano. Muchos se enojan con su servidor cuando es, no hay que ser pasmado. Eso significa ignorancia. Que ese pastor y la gente es muy ofensivo. Arrepiéntanse. Lean la Biblia para que no peque y entre en cautiverio de nuevo. Cristo lo dijo: ustedes ignoráis las escrituras. Les quiso decir, no sean pasmados. Eso significa, hermano, ¿o no? Futuro pastor. Bendito Dios. ¿Qué está tu brother, vos? Oiga, Juan. Estaba hablando el profeta mayor. Muchos estudiosos en la Biblia dicen que en Isaías se cumplió el evangelio del Antiguo Testamento, porque él hablaba del Mesías y muchas cosas lindas. Pero Juan, el teólogo, el que se recostaba su cabeza en los pechos del Señor, dice estas palabras, Juan 1:9, hablando de que nos sacó de esa ignorancia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
¿Ya lo tiene? ¿A qué vino Jesús? A sacarnos de la ignorancia, de las tinieblas. ¿Por qué el hombre y la mujer están en tinieblas? Por desobediente y por vivir en el pecado. Esa es la palabra clara. Dice Juan 10:7, oiga, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está. ¿Ya lo halló, va? ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy la puerta. ¿Cuántas palabras van ya? 4, dice el niño chulo. No, y yo sé que ya te quieres casar, pues tranquilo, mami, tranquilo. Oiga, Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Y qué dijo Cristo? El que entrare por esa puerta hallará pastos verdes. En otras palabras, Cristo es una puerta de salida para los pecadores. No importa si violaron, no importa si mataron, no importa lo que hayan hecho, la puerta está abierta. Y esa puerta que está abierta es la puerta de la salvación para todo aquel que quiera alcanzar el don de la vida eterna y escapar de los juicios venideros de parte de Dios. Entonces los judíos entendían que también cuando Jesús decía: yo soy la puerta, como decían ellos, este Jesús vuelve con la misma necedad. Si solo sabemos que Dios es el único poderoso para meter a los que han de ser salvos por esa puerta. Y entonces les tuvo que decir más adelante: yo soy con mi Padre uno solo. Ahí lo enseñó. Seguían necios, pero yo voy a seguir con el plan de salvación. ¿Qué harías cuando te llegue un mormón o un testigo a tu casa? Pues ellos, hermanos, son los modernos fariseos de esta época, que era en la época de Jesús, los fariseos. Ellos creían en la resurrección, pero no podían asimilar que Jesús era Dios hecho carne. Pero usted sí ya lo sabe, que Jesús se hizo carne y era Dios y es Dios. ¿Lo sabe, sí o no? Él lo dice. ¿A dónde lo dice? Juan 1:1 no está acá en este estudio, pero estúdielo, ahí está a la par. Dice: y aquel verbo se hizo carne, hablando del gran yo soy, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese verbo, haciéndose carne, habitó entre nosotros. Es que Dios es lindo, hermano. Dice el verso 9 del capítulo 10 de Juan: yo soy la puerta. Oiga, les volví a martillar: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿De qué pastos está hablando? ¿De zacate? Porque usted y yo no somos cabras ni bueyes. Bueno, parecen unos como cabras y bueyes. A su nombre, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, hombre. Pero gracias a Dios que usted y yo no somos ni bueyes, ni cabras, ni caballos. Somos ovejas para la gloria del Señor. Pero no ovejas literales, ovejas espirituales. ¿Y qué comen las ovejas, pastor? La palabra es el pasto que hay hambre. Cuando le dé hambre, estudie. Se siente desesperado, estudie la palabra. Se siente a morir, lea la palabra que dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra nutrirá, fortalecerá y libertará. Amén, hermano. Entonces, de una forma o de otra, siempre le daba a Dios, hermano. Dice este ejemplo: Jesucristo se presenta como la puerta de salvación para las almas perdidas. ¿Habrán almas perdidas todavía? ¿Y en el reino de Dios habrán almas perdidas todavía?
Y yo espero en Dios que no, hermano. Porque ya somos conocedores de la palabra. ¿Y cómo es que se pierden las almas o las ovejas? ¿Cómo? Cuando siguen el pecado. César Augusto, que te trajo Dios de Roma para que te arrepintieras. Añadirle algo más. La sierva de cuando se vuelven al pecado. Y usted échale un abonito allí. Por desobediencia. Starbucks. Por la desobediencia. Y mire, ya no entiende por Judith. Bendito. Starbucks es la diosa del deseo de la carne. Lastimosamente, hermanos cristianos y no cristianos, hacemos filas para echarnos un trago de eso. ¿Sí es cierto? Pero no quiere decir que porque usted no se va a echar un trago de la diosa del placer, usted está bajo pecado. No, para eso el pueblo tiene una llave que se llama oración. Y la oración del justo puede mucho delante de Dios y santifica toda maldición de pecado y muerte que venga. Puedo imaginar que usted no ore, se lo va a llevar el diablo. Ahí sí, ahí usted. Sigamos. Si Cristo es la puerta de la salvación, ¿cómo es que se efectúa esa salvación? Sencillo. Capítulo 10, verso 1. Léalo a una sola voz, por favor. Ahí está la palabra, ahí está la respuesta. Si usted estaba dentro del redil de la verdad, que Cristo es su pastor, y por ansiedad y por deseo de la carne, por conocer placeres, usted se desvió y se salió de ese redil y se fue a meter a la puerta extraña, usted perdió la salvación. Usted, por andar en borrachera, por andar en adulterio, por andar en hechicería, brujería, etcétera, usted se ha perdido. Es necesario volverse al redil de las ovejas, que es Cristo, la puerta de la salvación. Alabado sea Dios. ¿Está claro, sí o no? Ahí dice, ¿habrán jóvenes perdidos aquí dentro? Lastimosamente sí. Porque del niño chulo para allá hay 3 que van jugando, riendo. Estos no saben si son chiche o limonada. Ya está. Oiga, hermano, el redil es el reino. Amén. El redil es el reino, la iglesia. Ponga firme. Siéntese bien. Siéntese bien. Ya está buscando como el hijo. Te vas a desnucar, hombre. Dale ofrenda. Dale ofrenda. Sí. Oiga, el redil es el reino, la iglesia. Esa es la puerta hoy en día para ser salvo. Amén. Y las ovejas somos cada uno de nosotros. El que entra por otra puerta, que no sea Cristo, que no sea el evangelio de la verdad, ese se convierte en ladrón. ¿Y qué más? Salteador. ¿Qué es un salteador? Pim, pom, pum. Ay, que ese pastor me cae mal porque es muy bravo. Me voy a ir donde me toleren, como yo voy a ver donde te dé la gana. Porque al fin y al cabo, el que salva no es el pastor de ese ministerio. El que conoce levantar y el acostar, el que conoce lo que hay en la mente y en el corazón, el que conoce tu andar y tu caminar, se llama Jesucristo, el gran yo soy, y la puerta de la salvación. Y a él no se le escapa nada. Si usted no le quiere sujetar a la palabra y al ministro, el problema es suyo con Dios, no conmigo. Mi obligación es enseñarle la verdad. Entonces, no se convierte en ladrón.
no se convierte en ladrón. Porque el ladrón es el que quita la bendición de la salvación que Dios te ha dado. Y se me viene lo de Génesis. Cuando, ¿se acuerda cuando Jacob ya iba a estirar los caites? Cuando iba a morir, pues, dice que ya no veía. Sus ojos se le estaban oscureciendo, estaba quedando ciego. Y él llama a su niño consentido. Miren, ese es lo malo, hermano. Cuando tenemos muchos hijos, consentimos ciertas cosas y apreciamos más a otro hijo y a otros lo menospreciamos. Y cuando los confrontan, no, si yo a todos los quiero por igual, pastor, es mentira. Si se ve la acción. Sí, si yo le digo a la hermana Santillo de los Milagros, con su niño chulo, ella da la vida por este niño chulo. Y los demás son mis hijos y los amo también. Mentira, si se ve. Gloria a Dios, aleluya. Y a que dele gloria a Dios, porque es la verdad. Porque estoy diciendo para que no entre en hacer preferencia con hijos, porque todos son sus hijos. Rebeca amaba más a quién. Entonces no era Jacob el que estaba muriendo, porque usted no lee la Biblia. Isaac. Ya había dicho sí. ¿Saben por qué? Porque no escudriñan las escrituras. Quiere decir que ahí viene un falso profeta, un falso evangelista, y lo vaya a echar aquí a usted en la bolsa. Entonces, Isaac, dice la Biblia literalmente que amaba más a Esaú, porque era trabajador, hombre de campo. Y a Jacob sí lo amaba, pero era más de falditis, mamitis. No sé si está entendiendo, pero allí lo dice la Biblia, no lo digo yo, lea Génesis. Cuando de repente él sintió que ya iba a partir de esta tierra, y mandó a llamar a Esaú y le dijo: hijo, antes de que yo parta te quiero dar la bendición. Oiga, qué tremendo, que cuando un padre en esa época hablaba, Dios le oía y se daba aquello. Hoy no será eso, hermano, porque también las madres de hoy en día tienen cierta preferencia. Yo tengo mi madrecita que está aquí, tengo dos hermanas más, ella es 100% más con sus hijas que con su medio. Pero fíjense, pero pónganse a imaginar, oiga lo que le digo. Cuando le dice: ve y haz un guisado y me lo traes. Después que yo coma, yo voy a bendecirte. Ahí estaba la metida de la mamá, mire, la mujer de Isaac. Porque salió a la carrera, pues se escondió. Lea la Biblia, léalo. Yo no le puedo decir fábula, tengo que hablarle lo que aquí está escrito para que nadie le robe la bendición que Dios nos ha dado. Tenemos una bendición tan grande que somos hijos del Dios Altísimo sin ser dignos de ese don que nos ha dado. Y todavía somos rebeldes. Todavía hay pueblo, ovejas rebeldes. Seguimos, va. Cuando él se fue y vio que iba a larga distancia, llamó a su hijo, al que ella consentía, que era a Jacob, al usurpador. Eso significa Jacob. Le dijo: mira, tu padre mandó a llamar a Esaú para darle la bendición. Veas un guisado. Pero ¿sabe a dónde? Qué tremendo. Es que los padres, que ya estén ya para dar lo último, conocen bien los estilos, las voces y la textura del cuerpo de su hijo. Jacob era sin vellos, como muchos de nosotros, que somos chinitos. Y él era bien velludo. A donde también había otro problema, que Esaú su voz era más ronca. Usted se va a preguntar por qué. Porque el hombre andaba en el campo. Y aquel no lo mamiti. Mami, tengo hambre, vas, toma. Era, usted ya sabe, ¿verdad?
Seguimos mejor. Y cuando le iba a dar la bendición, acércate por favor, hijo mío, le dijo. Pero empezó a tocarlo y veía que era diferente, pero la mamá con picardía le puso piel de cabra seca. Y le dijo, creo que no eres Esaú. Le dijo, si yo soy, le dijo. La voz lo comprometía. Pero se le echó el guisado y después lo bendijo. ¿Qué pasó con esa bendición? Después vino el odio de muerte de hermano a hermano. ¿Por qué? Porque habían perdido la visión, quién era verdaderamente el Dios de ellos. Cuando usted pierde esa visión o ese llamado, esa convicción personal que Dios es Dios, el gran yo soy hasta el día de hoy, Él no cambia. Entonces Dios, hermano, tiene promesas grandísimas. Dios bendijo a Jacob, le robó la bendición, pero lo bendijo. Pero fue a huir por esa maldición que llevó. Entonces Dios no quiere que Él te va a bendecir con maldición. No, Él te va a bendecir, pero libre de toda clase de maldición. Refugiémonos plenamente en Dios, porque Él es el verdadero puerta de la salvación. Hoy el verso 2 del capítulo 10, verso 2 de Juan. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, oiga, abre el portero. ¿Quién es el portero aquí? El Dios eterno. Y las ovejas oyen su voz, y a su voz llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué le dijo Isaac? Me parece, le dijo, que no eres Esaú. Sí, le dijo, yo soy, papito, le dijo. Porque el Padre Celestial conoce quién es su pueblo. Usted y yo somos su pueblo. Usted y yo somos sus ovejas. Usted y yo conocemos la voz de Él y le obedecemos y le seguimos. Amén. Entonces el Padre no se puede engañar. Nos engañamos nosotros, pero Dios no. Vamos a ir terminando. No se me preocupe que ya vamos a ir terminando. Nos vamos a quedar en este capítulo. Más, verso 5. Mas al extraño, ¿quién es el extraño? El diablo. No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este ejemplo dice, Jesús no es uno de las puertas. No es una de las puertas, sino la única puerta de la salvación y la vida eterna. No es una, es la única. No hay más puertas. Juan 14:6, aquí no está en el estudio, pero oiga las palabras de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo, al Padre, si no es primeramente por mí. Escatológicamente y en el orden de ese orden de Dios es que Jesús es Dios 100% y el Dios eterno es 100% Dios. No son tres dioses como dicen los Jesus onlys o solo los testigos de Jehová que dicen, no, Jesús es cualquier hombre o cualquier profeta. Se equivocaron, Señor. Él es y será el Dios único, el Dios verdadero y el único camino para la salvación de nuestras almas. ¿A dónde nos reafirma? Mateos, para ir terminando en esta noche. 7:13. Entrar por la puerta estrecha, hablando de él, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan.
Digamos que él reafirmaba que él es la puerta única de la salvación para toda la humanidad a nivel mundial. No hay otra puerta. Se han levantado muchas puertas, pero así como se han levantado, han desaparecido. Y Cristo es eterno. Él es y será el león de la tribu de Judá, el inmaculado, Rey de reyes y Señor de señores. Cierren sus ojitos. Dele gracias a ese Dios bueno, soberano Dios que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la fidelidad, por la bondad, por la misericordia. Porque no a nosotros, eterno Dios, sea la gloria, sino a tu nombre. Te pedimos, Señor, que este hermoso y bello estudio de tu palabra nutra el conocimiento de tu pueblo, nos haga cada uno crecer en abundancia. Bendígalos, prospérenos y fortalezcanos. Señor, si hay algún necesitado, o hay algún debilitado, o hay algún enfermo en tu pueblo en esta noche, yo te pido que hagas misericordia. Tu palabra bendita dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados, curados. Que el brazo poderoso tuyo se manifieste y se revele con poder y gran gloria. Bendícenos, límpianos y sánanos para tu gloria por siempre. Amén y amén. Dele gracias a Dios. Si a Dios